Los algoritmos te impulsan, pero son las personas las que te eligen. O sea, tú tienes que servir al algoritmo, pero no te puedes olvidar del que el que para el algoritmo es la persona. Entonces, no puedes perder el balance de persona y tecnología. Entonces, la forma en la que nosotros creamos los ecosistemas es para ser capaz de servir a esos diferentes algoritmos. Y no es lo mismo hacer un contenido de entretenimiento pensado para ser consumido sobre el scroll que cuando lo buscas. Necesitas tener patrones distintos de creación para una cosa y para la otra, porque la máquina aprende de maneras distintas en cómo sacar un contenido. Entonces nosotros los separamos porque sabemos que tenemos que hacerlo de manera distinta. Yo creo que las marcas pueden aportar a la sociedad. Esto que decimos, las marcas no importan, las marcas importan mucho porque están en el día a día y pocas cosas están en el día a día de las personas como las marcas y como la publicidad. Entonces se puede hacer muy bien y se puede ayudar a lo que estamos construyendo como sociedad. Podcast patrocinado por AdSofi. Buenos días, nuevo capítulo. Tenemos con nosotros a Irene. El otro día estuvimos en tu casa en reuniones varias y tuvimos la suerte de que Lucía nos presentara. Estuvieron Lucía y Marta hace poco y como bien decía antes Antonio... Lo estás haciendo genial, sigue. Yo lo sé. Y como bien decía antes Antonio, nos dijeron, si os quedáis alucinados con lo que nosotros dijimos, es que no tenéis ni idea, porque realmente la que tiene todo el conocimiento, la vocación y la capacidad para hablar de todo esto, eres tú. Irene, siempre digo Montón. Irene Montón. Head of Social en IPG Media Brands. Hay una cosa, indagando en tu presentación, leí una cosa en LinkedIn tuya que me apasionó y me pareció muy bonita que decías, las mejores cosas de la vida nacen de la pasión y del intercambio de conocimiento, preferiblemente con una taza de café o durante un paseo. Y me encantó porque pensé, claramente estamos con la persona adecuada en el sitio adecuado. No es café ni paseo, pero tenemos los micros para poder hablar de todo lo que nos inquieta. Nosotros no tenemos ni puñetera idea de publicidad digital y creo que es el día para que nos ilumines mucho de los nuevos códigos, de la manera de conectar, de qué ha pasado, ¿no? Que decíamos antes, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en social media? ¿Qué ha pasado? Así que bienvenida y muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por tenerme. Es verdad que no hay paseo, no hay café, pero bueno, también el intercambio surge igual. Es igual de maravilloso. O sea, que encantada de estar aquí con vosotros. Y de publicidad digital, pues bueno, haremos lo que podemos. Hacemos lo que podemos y la gran pregunta es ¿qué ha pasado? Yo creo que ahí es donde nos vamos a quedar hoy, porque ha habido grandes conversaciones antes y yo creo que va a dar para más. ¿Qué ha pasado? Porque es que efectivamente, ¿qué ha pasado? Porque sabes mucho de social, sabes mucho, vienes del mundo de la estrategia, sabes mucho de social. Aquí algo hemos hecho de social en nuestra vida, alguna que otra cosa, pero es verdad que estábamos hablando antes de que todo ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos tiempos todo ha cambiado mucho. La presencia de las marcas en social pues se ha transformado. Ya no sabemos nada, pero es que además no sabemos en días, ¿no? En días. Ahora mismo, si tuvieses en tus manos una marca, la marca de tus sueños, y te tuvieses que decir qué hacer en social, ¿por dónde empezarías? Para empezar en pensar cuál es la marca de mis sueños, porque la marca de mis sueños, bueno. Hay marcas de mis sueños que creo que lo hacen muy bien y con las que tendría una estrategia muy distinta a marcas de mis sueños que son las que están completamente destruidas y hay que empezar desde cero y puedes hacer todo. Entonces hay dos mundos de decir, oye, si no tienes absolutamente nada, ¿cómo puedes hacerlo todo de cero? O si estás haciéndolo de manera brillante, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Vale. En el caso de marca brillante, ¿cuál es el siguiente paso? Para mí hay un mundo que está viniendo de un lugar lejano, como es Oriente, ¿no? O sea, para mí las marcas que ahora lo están haciendo muy bien aquí, donde tienen que mirar es hacia Asia. O sea, creo que el siguiente paso de las redes sociales, ya para las marcas que lo están haciendo muy bien o muy futuristas, es mirar hacia China, hacia Corea, ver qué está pasando en esos mundos donde las redes sociales están unos pasos por delante en cuanto a tecnología, en cuanto a desarrollo, y ver cómo podemos heredar cosas que ellos ya están haciendo, como puede ser el mundo del social commerce, el live. O sea, para mí hay un mundo por explorar que aquí no se está haciendo y que muchas marcas, pues evidentemente no están preparadas, pero esas marcas que ya están un paso por delante, ver cómo se pueden acercar a estos mundos, digamos, más innovadores en cuanto a tecnología, que creo que está pasando por ese lado del mundo. Y las marcas que están en el cero ahora mismo en España o en Europa, a lo mejor, que no han avanzado en los últimos años en esos códigos que estamos viendo, dar el empujón a posicionarse. O sea, creo que una marca que ya está posicionada, el siguiente paso es ver cómo puede utilizar más la tecnología, y la que está desde cero es
tienes que aprender a posicionarte y empezar a crear un código y empezar a crear esa presencia para luego poder innovar e ir hacia otros espacios. Pero la base para mí está en puedes empezar a posicionarte. O sea, que mi marca de los sueños depende un poco. Depende del sueño. O sea, el sueño es qué quiero hacer. La marca es ya el siguiente nivel, pero mi sueño es hacer cosas desde cero, en general. Vale. ¿Dónde empieza este camino que tú acabas de decir? ¿Dónde empieza en tu coco, a la hora en tu coco estratégico / social, ¿vale? ¿Dónde empieza? ¿En el posicionamiento, en el público objetivo, en los canales? ¿Hay un ciclo en esa conversación? O sea, en tu manera de pensar para llegar a hacer la propuesta o una propuesta al anunciante, en tu cabeza, ¿cómo se articulan? O sea, o en tu proceso de trabajo, ¿cómo se articula? O sea, para mí lo primero son las personas, la audiencia. Al final es la persona a la que vas a vender y es con la persona con la que tienes que hablar. Si no les entiendes, da igual que tú vayas con un discurso de soy la marca más innovadora y tal. Si las personas no te perciben como tal, tienes mucho trabajo que hacer en esa parte, ¿no? Entonces, lo primero para mí es escuchar a las personas y escuchar lo que están haciendo y lo que están creando, ¿no? O sea, lo hablábamos antes, para mí es fundamental entender el tipo de información que están recibiendo, no solamente de esa marca, sino de su entorno, ¿no? El entender su algoritmo, entender qué les está pasando en el feed y qué están viendo para saber cómo integrarnos dentro de esos feeds de una manera pues nativa, interesante, que llame la atención y que forme parte de su día a día. Entonces, lo primero que hago es pues crear un algoritmo. Que esto ya lo hemos hablado, pero yo tengo diferentes algoritmos. Tengo un algoritmo, son cuentas, ¿no? Al final yo tengo un algoritmo de marketing y publicidad, donde yo leo mis cosas y me informo de tendencias y demás. Tengo el mío personal de Irene no laborable, o sea, Irene moda, Irene sus cosas, de Irene no trabaja. Y luego el de las marcas, el que yo creo cuando voy a trabajar con una marca y un territorio en concreto y ver qué pasa en esa comunidad y entender cuáles son los códigos de esa comunidad. Entonces, yo qué sé, pues ahora hemos trabajado con Andorra Cycling, un proyecto de ciclismo del cual pues yo no tenía ni idea de lo que pasa en el mundo del ciclismo. Y ahora sabes quién es Roglic. Y ahora sé quién es Roglic, ahora sé quién es Pogačar, ahora sé lo que son... Lo sabes todo. Lo sé todo. Las ruedas de las bicicletas, que no se llaman así, pero tampoco he llegado tan lejos. Sé todo. Y lo que hago es crear un algoritmo. Entonces, lo primero que hago es entender a la audiencia. Entonces, con ese algoritmo yo lo que veo es qué memes circulan, cuáles son las bromas, cuáles son los creadores, cuáles son las personas más influyentes, si en los comentarios hay un hábito raro de comentar ciertas cosas. O sea, yo es verdad que estoy muy centrada en redes, ¿no? Pero cuando no lo estaba, también era primero fijarme en la audiencia. ¿Qué programas de televisión consumen? ¿Qué escuchan en la radio? ¿Cuáles son, si les gusta Taylor Swift o Charlie XCX? O sea, entender cuál es, digamos, el código y la cultura que rodea a la audiencia que queremos llegar y ver, pues, luego cómo casa con lo que quiere decir la marca, ¿no? Porque la marca, pues, obviamente quiere integrarse ahí y tiene que hacerlo de la manera más natural posible, ¿no? Pues lo primero es la audiencia y luego ya vemos cómo se casa con lo que tú quieres decir para crear ese matrimonio, digamos, que encaje perfecto en las redes o en donde lo vayan a comunicar. Vale. Porque la gente, ¿dónde está? La gente está en las redes, la gente está... Bueno, está en las redes, pero obviamente también está en la vida real, no está en lo que decíamos antes, ¿no? El IRL, que parece mentira que lo llamen IRL, que es la vida misma. Pues la gente está viviendo en la vida misma, pero comunicándolo en las redes. Al final las redes son una extensión de la vida de las personas, no es una o la otra, sino que ellos viven y las redes les acompañan y lo retransmiten a través de ellas, ¿no? Es verdad que ahora cada vez se publica un poquito menos, vale. Pero sí que se ve mucho y lo que ves influye en lo que haces. O sea, si tú ves los mejores restaurantes de Madrid según no sé quién, pues vas a ir a esos restaurantes. Entonces, yo creo que las personas están viviendo en este multiverso de entre la vida real y las redes y tienes que saber cómo navegar ambos espacios, de cómo estar presente cuando tienen que hacer algo en la calle, una experiencia, lo que sea, pero cómo va a vivir eso en ese segundo mundo que también es parte de su vida, que son las redes sociales. Vale. ¿Y las marcas se tienen que preocupar de conseguir que la gente haga cosas? Sí. Por ejemplo, hablabas de Andorra y el proyecto que habéis tenido con Andorra. Una de vuestras preocupaciones es transmitir algo. Y me imagino que utilizando esos códigos que estás diciendo, tu preocupación está en conseguir que el que se acerque a ese evento haga algo. Sí, o sea, bueno, que haga contenido, a ser posible. O sea, si puedo pedir algo, haz contenido. Pero es lo más caro que le puedo pedir a alguien a día de hoy, porque la presencia en redes sociales de las personas es tan, o sea, obviamente es súper personal, porque yo como Irene, no como Head of Social, ni como persona que trabaja en marketing, hacer algo para una marca a mí a veces también me cuesta. Es como, bueno, es que al final aquí está
pues está el chico que me gusta, está mi madre, o sea, que voy a publicar, que tengo que, o sea, que quién me va a ver, ¿no? Entonces, pedirle a la gente que publique de algo, sé que es un esfuerzo sobrehumano para las personas, pero lo mínimo que pido es que vayan y luego, que si es un evento, ¿no? O que interactúen o que lo vean. Para mí, con que lo vean y que comenten, ya me parece un logro social a día de hoy. Entonces yo con que el contenido se vea y cuando yo sé que se ha visto es que el contenido funciona, porque a día de hoy la atención también es lo segundo más caro. Después de, o sea, lo más caro es que hagan algo y lo segundo es que te vean al 100%. Ya. Entonces con la segunda me conformo también. Vale. Y es un gran objetivo, yo creo que a día de hoy podemos tener. Nos pedimos menos en lo que se pedía antes, ¿no? O sea, pedimos poco en general, ¿no? Pedimos poco. ¿Y ese motivo, y eso por qué crees que es? O sea, ¿por qué se pide tan poco? O sea, porque las marcas, hay marcas, y ahí vamos a llegar a hablar de marcas como KFC, que antes estábamos comentándolo, que lo que te están pidiendo es que vayas y compres, o que vayas, Sí. eso en términos de venta, pero en términos de consumo es que viralices el contenido, que lo menciones, que seas parte de, ¿no? Mm. Ahora no las marcas no se atreven a pedir demasiado poco. O sea, quiere decir, si las Sí. marcas se atreviesen a pedir más es porque se comprometerían más con su público, ¿no? O sea, creo que aquí ya entramos a mundos casi que podría ser como complejo del impostor de las marcas, ¿no? O sea, que como una marca, para poder pedir algo también tienes que poder dar algo a cambio. Entonces, si tú no estás dando nada, no, creo que las marcas no piden porque hay muchas que no se atreven a dar. Entonces, en el momento en que tú no das, tú no puedes pedir. Y luego también entra el complejo del impostor de, ¿estaré haciendo lo suficiente como para que la gente venga a este evento? No me atrevo a publicar porque si es que si no me dan like, ¿cómo van a venir, no? Entonces está ese miedo de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Puedo hacerlo? Y yo creo que ahí volvemos al mundo de, te tienes que posicionar. En el momento en que tú empiezas a posicionarte, puedes empezar a pedir cosas. Si no estás trabajando esa parte de hacer una cultura, hacer un nicho, hacer un contenido, hacer algo, no puedes pedir. O sea, y si lo estás haciendo, no tengas miedo, no tengas complejo al impostor. Pero si no, ahí ya sí que hay que ir trabajando más el a quién le estás pidiendo y qué estás dándole tú a esa persona a cambio. Más allá de un producto, ¿no? Que si tienes un buen producto, Sí. te va a venir solo, pero si no tienes buen producto o es un producto que pues no es tan atractivo, ¿qué estás dando además de ese producto a las personas? Que esto es una cosa que hace años no pasaba. No, efectivamente, no. Porque, o sea, ¿qué marcas ves que lo están haciendo bien? O que lo están haciendo, o sea, en el sentido del engagement, o sea, de la Claro. relación. O sea, cosas que te gusten a ti. O sea, yo creo que este es el ejemplo más manido de los últimos 2 años probablemente, pero a mí Loewe me parece que es una fantasía. Lo que están haciendo como marca de lujo, lo piensas y dices, bolsas de 5.000 euros y te dedicas a hacer TikToks con gente que hace ensaladas de pepino, ¿vale? O sea, esto es un mundo marciano para el mundo del lujo y para el mundo de la moda. O sea, ¿en qué universo nos íbamos a imaginar que una marca como Loewe, pues eso, que vende bolsos de 5.000, bueno, 5.000 vendiendo lo que ellos quieran vender, se dedica a hacer TikToks con un chaval que se hizo viral por hacer una ensalada de pepino y como han lanzado una vela de pepino, pues le mandamos una vela de pepino a este chaval, hacemos un TikTok y a correr, ¿no? O sea, que me parece fantástico y que creo que es una gran práctica de enseñar a las marcas a decir, hay que saber ser flexible y evidentemente tú vas a tener tu colección de primavera-verano con el editorial, con la pasarela publicado en un sitio, pero tienes que ser capaz de darle a la gente en otro espacio otras cosas, ¿no? Lo de crear ecosistemas. Ya. Para mí las marcas que valen a día de hoy son las que son capaces de crear estos ecosistemas, de servir a las diferentes audiencias que tenemos. Hay 5 generaciones conviviendo juntas en una misma casa y todas usan las redes. Vale. ¿Dónde le vas a dar a cada uno lo que necesita para que te den esa otra parte a cambio, ¿no? Entonces, para mí Loewe es un gran ejemplo porque es capaz de crear ese ecosistema de contenido de, oye, pues tienes una parte más profesional en LinkedIn, tienes una parte más divertida en TikTok, tal, no sé qué, tienes tu editorial de moda clásica en Instagram, ¿no? Para mí es un gran ejemplo de marca que ha sabido construir un ecosistema que es capaz de dirigirse a todos. Desigual también lo hace muy bien. O sea, son marcas que me parece que lo están haciendo bastante bien en esos términos. Desigual ha renacido. Desigual ha renacido totalmente. Es increíble. Sí. Y una pregunta antes, me gustaría que volviéramos al principio un poco. O sea, al final hemos estado hablando y ya es algo obvio que estamos como en la era de la distracción, en la búsqueda constante en la métrica de la atención por encima de cualquier KPI de Excel. Me encantaría saber cómo desde IPG trabajáis una estrategia social en este contexto. Sí. O sea, ¿cuáles son vuestras variables? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cuál es vuestra guía para trabajar con las marcas en un momento así? ¿Cuáles son como vuestras prioridades a la hora de hacer una estrategia de social media?
O sea, para nosotros es, en primer lugar, lo que decíamos, entender la audiencia, entender qué es lo que quieren conseguir con las redes, porque también eso es un tema muy importante para las marcas. Hay muchas marcas que te dicen, no, es que yo me voy a enfocar solamente en la parte comercial y yo no voy a estar atendiendo a la parte, digamos, más de entretenimiento, de cultura, de nicho y de tal. Respetable, y hay que saber trabajar también con esas limitaciones y con esas peticiones que te hacen las marcas. Entonces nosotros cuando trabajamos con marcas, por lo general lo que decimos es tenemos este ecosistema. Este ecosistema nos permite entender pues, los diferentes hábitos que tienen las personas cuando usan las redes sociales. Evidentemente hay uno de entretenimiento, conexión y demás, que es ese mundo más, pues, más creativo quizás, más de crear contenidos que no están pegados a producto, crear contenidos que están más ligados a lo que está pasando en la cultura. Dentro de ese ecosistema también ahora ha nacido una nueva pata que para muchas marcas es fundamental, que es el mundo del search. Entonces nosotros trabajamos este ecosistema de, oye, te creamos tu pata de entretenimiento y de tu contenido y de cultura, pero también te creamos una pata de contenido que va a servir al search. ¿Por qué? Porque sabemos que a día de hoy las redes sociales son el motor de búsqueda preferido para las generaciones más jóvenes y cada vez para todas las demás. Entonces te creamos un ecosistema que seas capaz también de servir y de esa pata más comercial. También te creamos otra pata más dedicada a la compra, a lo que es la conversión, al performance, ¿no? Al shop, que decimos, oye, es que las personas también van a elegir producto aquí. Y lo que hemos comentado antes, el performance no puede vivir al margen de lo que estamos haciendo en creatividad. El performance sale en la misma pantalla al usuario que el TikTok divertido. Entonces, ¿cómo eres capaz de crear un ecosistema que sea capaz de servir a todas estas necesidades? Y nosotros lo que hacemos es, pues tenemos nuestras S's, que son el shop, el sell, soul y scroll, y en base a esas S vamos activando. Decimos, oye, pues te activamos más la pata de scroll porque sabemos que necesitas tener mucha más presencia de marca porque a día de hoy pues se habla mucho de tu producto, pero nadie sabe qué más aportas. O si estás más en la parte comercial, cómo activamos ese shop o cómo activamos el search y demás. Pata de scroll. Sí, los llamamos como... es un ecosistema y tenemos patas. Dale. Tenemos como pata de scroll. Sí, pues... o sea, es un ecosistema, entonces como que va por partes, entonces decimos, pues va por patas. Pero el ecosistema es diseñado. Lo hemos diseñado. ¿Existe? Sí, es nuestra metodología. Sí. O sea, quiere decir, ¿es el ecosistema de uno de vuestros anunciantes o es No, es nuestra metodología como IPG. Esto es entretenimiento, señores. Sí. Vosotros tenéis que estar aquí, ¿no? Sí. O yo qué sé, deporte, o música, o comida, o lo que sea, ¿no? Sí. O sea, nosotros tenemos el ecosistema de cómo trabajamos las marcas en redes sociales. Una de las patas está pesada en scroll y dentro de ese scroll a cada marca le compete pues un territorio, ¿no? Pues si tenemos Mafre y ellos son pues, patrocinadores de la selección, pues ellos van a estar en fútbol. Si tenemos pues Leroy Merlin, va a tener otros territorios que trabajar como es el hogar o las familias, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, a cada marca el scroll le oscilan diferentes temáticas, pero es muy importante que todas las marcas tengan en cuenta que tiene que existir esa pata de scroll, igual que también tiene que existir esa pata de search, porque aparte de que a la gente le interesa el fútbol y más y demás, mucha gente también le interesa saber los seguros. ¿Pero qué metes en el scroll? Contenido de entretenimiento, contenido cultural. O sea, ahí lo que hacemos es... Que lo crea la propia marca. O os apoyáis en Influx, En Influx, la propia marca, nosotros, o sea, ahí también movemos el ecosistema porque sabemos que a día de hoy el trabajo de marca con agencias pues es muy amplio. Nosotros trabajamos con partners, o sea, podemos hacer el contenido nosotros, a veces lo hace la marca, a veces lo hace un tercero, a veces lo hace un creador, a veces nosotros trabajamos con el creador para hacerlo nosotros. O sea, según cómo esté el ecosistema montado de la marca, nosotros somos capaces de adaptarnos desde ser simples consultores, bueno, simples, se dice rápido, pero sí, consultores, no ejecutores, o somos ejecutores, o somos partners, o vemos cómo lo trabajamos, porque al final lo que nosotros queremos es ayudar a las marcas a que su presencia social mejore, ya sea con la parte de producción o ya sea desde la parte de consultoría, porque hay muchas veces que desde los medios vemos cosas que desde otros territorios, como puede ser más a lo mejor una creatividad o un PR, no tienen tanto conocimiento, porque al final el que lidera un poco la conversación de dónde salen las cosas son los medios. Entonces nosotros tenemos una ventaja competitiva de entender dónde se está sirviendo el contenido que ellos están creando y asesorarles para que salga de la mejor manera posible. Entonces estamos trabajando ahí un poco en ese mundo híbrido entre ser partners, ser ejecutores, ser consultores y es súper interesante. O sea, lo de los ecosistemas es como el mito del clúster que antes hablaba ahí, que no odiáis los clústeres, las dos. El ecosistema es una cosa que es como súper obvia, pero me encanta que esté predefinida. O sea, no sé si lo tenéis predefinido o no, pero me ha gustado mucho la idea como idea, ¿no? Sí. Ese es el ecosistema social del entretenimiento. ¡Plas! ¿No? Y lo pones en una pared. ¡Pah! Y ahí está todo. Me ha parecido muy interesante para concretar un mundo que no tiene fácil concreción.
Porque mi pregunta a lo mejor es un poco enrevesada. Si no quieres, no contestes. Es enrevesada, no te líes, vale. Ecosistema y algoritmo, ¿cómo conviven? Vale. El ecosistema. ¿Te has liado? No. O sea, el ecosistema, voy a ello. El ecosistema está pensado para servir a los algoritmos. Vale. ¿Por qué? Porque sabemos que cada algoritmo funciona de una forma distinta. No es lo mismo el algoritmo que... O sea, sí que es el mismo, entiendo. O sea, sí es el mismo y no. En el mundo del search, el algoritmo funciona de una manera distinta a cuando una persona está consumiendo de manera proactiva. O sea, el algoritmo que selecciona qué contenido va a salir de una búsqueda es muy distinto al algoritmo que te sirve contenido de manera proactiva, ¿no? De scroll. El momento scroll. Entonces, la forma en la que nosotros creamos los ecosistemas es para ser capaz de servir a esos diferentes algoritmos. Y no es lo mismo hacer un contenido de entretenimiento pensado para ser consumido sobre el scroll que cuando lo buscas. Vale. Necesitas tener patrones distintos de creación para una cosa y para la otra, porque la máquina aprende de maneras distintas en cómo sacar un contenido. Entonces, nosotros los separamos porque sabemos que tenemos que hacerlo de manera distinta. ¿Que puede ser sobre la misma temática? Sí, pero la estructura de ese contenido tiene que ser distinta, porque el algoritmo apremia unas cosas u otras, dependiendo del hábito de la persona. O sea, esto ya es como muy tecnológico, muy, me gusta muy mucho tal, pero es que es la... Nosotros nos hemos dejado caer muchas veces en el mundo del algoritmo y educamos algoritmos, como lo hacéis vosotros, para paid, para temas de distribución de contenido. O sea, más o menos todos nos movemos en ese entorno, más o menos. Me ha gustado mucho como casas ambos mundos y me ha encantado la estructura de las 4 S para que maneje ambos mundos, el mundo del algoritmo y el mundo... O sea, organiza muy bien un curro que es muy complicado. Sí. Porque el curro de social, más allá de las grandes campañas, la gran idea que has tenido, la gran campita o no, el día a día de todos, ¿no? De clientes vuestros que a lo mejor son más indiferenciados en sus categorías, pero que tienes que mantenerle una posición clara en redes sociales, más allá de el display y el puro paid. Justo. O sea, enhorabuena. Me ha encantado. Sí. Me ha encantado. Debemos cortar esto y ponerlo en algún sitio para que... Sí. Fue el principio de un cambio de metodología en el sistema de trabajo de social y todo. Me parece maravilloso. Me parece maravillosas. O sea, las ideas más obvias son las más maravillosas y es tan obvio el momento scroll que a lo mejor es algo que ya se lleva diciendo tiempo. A mí es que me ha dado muy fuerte por el scroll. Sí. Antonio siempre hace alusión a la métrica del dedito. Nosotros le damos la métrica del dedito, ¿no? Es el momento en el que el dedito decide parar porque ha visto algo que le ha llamado la atención y ahí es donde nos lo jugamos todo. Sí, o sea, la conclusión de las S siempre lo ponemos es los algoritmos te impulsan, pero son las personas las que te eligen. O sea, tú tienes que servir al algoritmo, pero no te puedes olvidar del que el que para el algoritmo es la persona. Entonces, no puedes perder el balance de persona y tecnología. Y entonces es ahí donde tenemos que empezar a cambiar un poco la mentalidad y empezamos ahí. Ya. Voy a abrir un melón. Perdón. No. Iba a seguir por ahí, o sea, como la decisión esa. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se para? ¿Cómo consigues que la gente elija? O sea, ¿cuál es la clave? La clave es la cultura y la clave es el código. O sea, tú utilizas la tecnología para que el algoritmo te saque. Si no te saca el algoritmo, nadie te va a parar. Esa es la premisa. Entonces, primero tienes que servir a la máquina. Una vez ya has servido a la máquina con las estructuras de contenido que sabemos que funcionan, oye, pues tienen que consumirlo más de un 40% del vídeo. Oye, ¿cómo hacemos eso? Oye, pues están los hooks, están las paradas, están este tipo de recursos que sabemos que ayudan a consumir la información más rápida. Pero si no es nativo y ese contenido suena a Publi o suena a te estoy vendiendo una moto, no va a pararlo nadie, porque la gente, salvo que esté buscando concretamente eso, y eso ya es el mundo del search, en el mundo del scroll no puedes crear un contenido extremadamente comercial, necesitas crear un contenido que conecte con la cultura. Si se está hablando de lo nuevo de Rosalía y el bizcocho de aceite de oliva que le ha echado Broncano y demás, no sé qué, pues habrá que tener en cuenta qué es lo que está moviendo el algoritmo en ese momento para que ese contenido lo elijan las personas, si vas a aparecerles en ese feed, ¿no? La cultura es la clave para que la gente te pare. Y la cultura es escuchar y es estar cerca de los nichos y estar cerca de las conversaciones. O sea, el misterio es atreverse a hablar como hablan las personas. Y ahí es donde entra el... ¡Ah, Dios, qué miedo! ¿Cómo no voy a repasar el guión 7 veces? ¿Cómo no vamos a poner un cierre con un logo? Y ahí es donde entra el pánico. Aquí va mi melón, porque... Es que es muy interesante, porque es que dices, no, yo no quiero hablar, yo no quiero que mi marca hable como ese. No, claro, pero si ese tiene 1 millón de seguidores y... Total. Bueno, o es tu cliente. O es tu cliente. O es tu cliente, Justo.
O sea, en esto me parece súper importante un tema que repetís mogollón en vuestra casa, que es la importancia de no interrumpir, sino de acompañar. Entonces, aquí me parece aspiracionalmente increíble. Me cuesta llevarlo a lo pequeñito cuando no hay grandes presupuestos. O sea, creo que si eres una gran cuenta y tienes grandes presupuestos, puedes hacer un Aprendemos Juntos, no interrumpes, acompañas y te da para lo que quieras, porque has aportado un valor increíble, ¿no? Anunciantes pequeñitos que van ahí, gota a gota. ¿Cómo podemos construir sin interrumpir desde lo pequeño? O sea, para mí está el ejercicio de autoconciencia y también saber lo que eres y a dónde puedes llegar. O sea, efectivamente, no todo el mundo puede hacer un Aprendemos Juntos, no todo el mundo puede hacer un KFC, pero sí que muchas marcas son necesitadas. O sea, nosotros, una de nuestras mejores marcas y mejores ejemplos de trabajo es con Legalitas. ¿Qué dices? Legalitas. ¿En qué mundo de repente abogados, no? En TikTok. Pues es que la gente tiene muchas consultas legales. O sea, es que la gente, o sea, a todos nos han puesto una multa, a todos nos han perdido una maleta en un aeropuerto, a todos nos suben el alquiler y no tenemos... Y la ciegas a ver si te vas a meter en un lío. No. A todos nos pasa. Tenemos a Legalitas. No, pero con nosotros con ellos trabajamos mucho el contenido pensado para la búsqueda, porque sabemos que, oye, pues ellos a lo mejor ahora mismo pues están en un lugar muy interesante como es TikTok, donde la gente está buscando estas cosas, porque a todo el mundo les pasa. Entonces, ¿necesitas estar ahí con Aprendemos Juntos? Maravilloso, sí, fenomenal. El que haga ese tipo de contenidos también estupendo. Pero también hay otro mundo que se nos olvida dentro de las redes sociales que está sirviendo esta necesidad. Y entonces hacer un contenido que ayude a las personas que le han puesto una multa, se le ha perdido una maleta, no saben dónde está, también aporta mucho. Entonces tenemos que entender por dónde quieres aportar. Y si no puedes aportar con miles de millones de euros en un presupuesto, en una campaña maravillosa o en una producción espectacular, las redes sociales te permiten aportar mucho con muy poco. Y sobre todo entendiendo dónde estás y qué es para la gente de tu marca. A lo mejor se pueden esperar cosas estupendas de marcas pequeñas y precisamente yo creo que el boom ha sido de las marcas pequeñas porque han podido hacer cosas estupendas con muy bajo presupuesto. Y de hecho TikTok le ha dado puerta a muchas marcas chiquititas precisamente por eso, porque la gente espera también cosas del día a día. No solamente esperas grandes producciones, que es maravilloso y que me parece que es uno de los mejores proyectos que ha habido en miles de años. Pero es verdad que bueno, el día a día a veces pues, puedes aportar mucho con cosas más pequeñas y hay que saber estar ahí también. Y creo que ahí está la magia de las redes sociales, que con muy poquito puedes hacer grandes cosas. Vale, y a la hora de amplificar, hablábamos antes del paid. Está claro que cuando tenemos algo potente hay que escalarlo para llegar a más personas. ¿Cuáles son las teclas que tocáis para no perder identidad a la hora de amplificar ese contenido? Ahí está, o sea, lo que nosotros hacemos es entender también cómo el paid puede ayudar. O sea, hay diferentes niveles del paid, ¿no? El paid también lo ponemos en patas. Hay una pata de paid para scroll y hay una pata de paid para otras cosas. Cuando nosotros pensamos en scroll o en el mundo de la amplificación, del busteo del contenido, tenemos que entender qué busteamos y por qué lo busteamos, porque hubo una época, también malas prácticas de hace años, de subimos todo y a todo le metemos paid porque así crecemos. Hacemos ruido. Y dices, Dios, qué de dinero. Y además, que dices, bueno, es que no sabes ni siquiera lo que te está funcionando, ¿no? Entonces, para nosotros el busteo, digamos, del orgánico va siempre después del éxito natural. O sea, primero dejamos que las cosas corran en orgánico un tiempo para saber qué ha funcionado mejor y qué es lo que nos gusta a esa audiencia y también enseñarle a la máquina qué es lo que mejor, o sea, qué es lo que nosotros queremos que salga adelante y busteamos sobre las piezas que mejor nos funcionan. O sea, nosotros no vamos a bustear todo. ¿Por qué? Porque al final siempre te va a salir más caro a la larga. Y para nosotros el busteo es un apoyo para entender mejor a nuestra audiencia. En el caso del orgánico, si lo estamos pensando en un performance de consumo, de llevar a clic, de llevar a web, es otra cosa. Pero para el busteo del contenido orgánico, para nosotros es una herramienta de amplificación y de mejor conocimiento de nuestra audiencia. Puedes parar, perdón, estoy capitalizando, pero sí, o sea, para mí siempre ha sido una máquina de alcance. O sea, para mí el orgánico era como el vehículo para entender qué inquieta, qué puedo aportar y qué funciona, pero nunca había visto la parte del paid como el conocimiento. ¿Puedes ahondar un poco ahí? Sí, o sea, lo que nosotros hacemos es, o sea, por ejemplo, una marca, trabajamos, pues, Ero. Con ellos lo que hacemos es, nosotros tenemos en rotación, o sea, publicamos en orgánico y creamos contenidos de diferentes cosas, ¿no? Nosotros tenemos contenidos que van más en nutrición para ayudar a los padres,
como memes o momentos de cosas que les pasan a los padres y demás con los niños y otros tipos de temáticas de contenido. Lo que hacemos es, primero dejamos que salga en orgánico todo el contenido, vemos lo que mejor ha funcionado, es decir, el que mejor alcance ha tenido en caso de que sean Reels, ¿no? O el que mejor engagement haya tenido y demás. Y luego lo que hacemos es de esos top posts que tenemos, los busteamos todos a la vez dentro de una misma campaña para entender cuál es lo que la audiencia premia. Entonces, en base a lo que sabemos que está funcionando mejor de esa campaña, pues seguimos produciendo contenido más hacia esa línea, por ejemplo. Entonces, es una forma también de que el busteo, uno, nos da alcance de las mejores piezas que hemos tenido y le estamos diciendo a la máquina, oye, cada vez que hagamos piezas de este contenido, danos más cariño. Y dos, somos capaces de entender qué es lo que más le gusta a nuestra audiencia, porque es lo que nos están eligiendo en el paid. Entonces, no es uno u otro, son complementos. Y eso cambia mucho pues, si estás haciendo otra campaña más, pues yo qué sé, de catálogos. O sea, es otro mundo. Aparte, es otra S, es otra pata. Es otra S. Entonces, es como, son complementarias. Todo se complementa, pero hay que entenderlo que en sus propios universos y en sus propios espacios y saber para qué nos sirve cada cosa. Que eso es una cosa que, pues... Ya lo que estoy pensando es que tienes que tener a todo tu equipo coordinadísimo con tu visión que va muchísimo más allá, porque me parece una manera, ya lo hablábamos antes, súper necesaria de interpretar el social media y trabajar el social media, que no es solo el botón. O sea... Sí, o sea, nosotros estamos trabajando mucho en la convergencia, ¿no? Yo creo que lo dijeron mucho Marta y Lucía. Y la convergencia no es nada más que hablarse mucho y empezar a trabajar de maneras pues de la mano, ¿no? Lo que decíamos antes. Y ahora todo social tiene que aprender de search. Pues yo es que me siento con SEO día sí día también, cosa que pues hasta hace unos años pues no pasaba. ¿Por qué? Pues porque pues, no teníamos esa capacidad y no sabíamos que existíamos en un mundo convergente. Entonces ahora pues nos alineamos mucho más y todos sabemos de todo. O sea, las formaciones que hacemos en la casa para enseñarle a todo el mundo las visiones de todas las disciplinas es salvaje. O sea, hay un esfuerzo salvaje porque todo el mundo entienda todo, que todos estemos al día, que todos rememos a una, que yo creo que es una de las mejores cosas que tenemos en la casa, que ayuda a que todo el mundo entienda esta visión. Esta y la que hay de influencia, y la que hay de search, y la que hay de commerce. O sea, tenemos una máquina de crear y de pensar constante en la casa que nos ayuda a trabajar a todos, digamos, a una, ¿no? Ya no somos tantos silos, sino que somos todos un engranaje. Un ecosistema. Sí, un ecosistema que te empieza hacia ahí. Sí que sí. Qué fuerte. ¿Y qué muros detectas que frenan la conversación real con la audiencia? Pues, a ver, el problema es que o sea, todos estos cambios y estas visiones, estas cosas que intentamos implementar, pasan de la noche a la mañana. Entonces hay muchas... y es real. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, muchas veces, lo que nosotros trabajamos de la mano, en el otro lado, a veces en cliente, pues no se trabaja de la mano. Y te encuentras con la tesitura de, no, es que esto se trabaja con esta agencia, esto se trabaja con el otro lado, o esto se trabaja en otro departamento, y hay veces que las conversaciones no fluyen porque pasa que vamos a diferentes velocidades, ¿no? Entonces, no es que no pasen, es que tardan más en pasar porque hay que reorganizar también el otro lado y hay muchas veces que, pues esa es la gran conversación, ¿no? De nos tenemos que reorganizar, tenemos que ver con quién hablamos, somos agencia de medios, siempre hablamos con el de medios, tenemos que meter también al de marca, estamos hablando de social, tiene que venir el de SEO. Entonces, es como reuniones que antes eran como muy lógicas y muy fluidas, ahora de repente es como, no, tenemos que pensar también cómo nos reunimos y con quién nos reunimos, porque esto está cambiando, ¿no? Y no es barrera, es una nueva forma de hablar con clientes o con partners o incluso internamente, que está cambiando. Y hay un tema curioso de organizaciones. Que ahí está. Es muy curioso, sí, porque o sea, vosotros estáis más cerca del mundo creativo que otras agencias de medios. Sustancialmente más cerca Sí. de lo creativo, ¿no? Entonces, parece que el concepto es la máquina que todo lo pone en marcha. Sí. Teniendo en cuenta que no es un negocio, que es un negocio de medios, no es un Sí, negocio sí. de creatividad, pero es un negocio pero estáis muy pegados. O sea, da la sensación con que vuestro discurso se origina en el concepto y a partir de ahí ya se desparrama a todas partes, ¿no? O sea, sobreabunda por todas partes, ¿no? Sí. Que no va tanto a la audiencia como, oye, queremos ir a la audiencia, queremos un concepto y ahora ya que baje, ¿no? Que baje a todo. Sí. Y eso parece que os ordena a todos bastante. Da la sensación. Sí, nos ordena. O sea, es verdad que a veces se piensa que la creatividad o la creatividad parece como que es una cosa limitada a ciertas agencias o a ciertas personas, ¿no? Pero yo creo que la creatividad o la forma en la que nosotros lo vemos es la creatividad es la capacidad de imaginar y la capacidad de crear cosas. Que tengas el medio como primera vía de creación es maravilloso, pero la creatividad nos pertenece a todos. Entonces, nos hemos hecho ahí como un
un fuerte de pensar creativamente desde los medios, y eso nos marca muchísimo la diferencia, porque nosotros somos pues una agencia que son, lo que decía Lucía, ¿no? Es media born, pero hacemos muchas más cosas, porque tenemos el medio como base de construcción, ¿no? Lo que decíamos, el algoritmo, nosotros entendemos la tecnología a muerte, pero sobre ese algoritmo y sobre esa tecnología nosotros creamos, y la creatividad es muchas cosas, no solamente pues crear una campaña, ¿no? O un vídeo, ¿no? La creatividad es pensar cómo vas a servir a esa tecnología, y por eso nosotros suena distinto, porque creo que nosotros en nuestro mindset somos así, en pensar en innovar todo el rato y en pensar en cosas nuevas. Eso es. Cuando dices que Mark Zuckerberg se quiere cargar la industria, le dices, mira, bonito, tu algoritmo yo lo surfeo. O sea, hombre, claro, no, pero yo creo que se quiere cargar la industria, bueno, no lo sé si se la cargará o no, y si se la carga, otra cosa se inventará. O sea, lo que yo soy un poco de... Yo no tengo miedo al futuro, no lo llamo incertidumbre, porque siempre al final va a venir otra cosa. Y esa otra cosa no sabemos lo que será. ¿Será buena? ¿Será mala? No lo sé. Será y ya está. Y no voy a luchar contra Mark Zuckerberg. O sea... Hoy no. Hoy no a es lo sencillo. mejor Otro día sí, pero es como si este señor decide hacerlo, ¿quién soy yo? Pues haremos otra cosa y ya lo pensaremos, no pasa nada. Ya llegó la revolución industrial y aquí seguimos, y no pasa nada. De todo se sale. De todo. Oye, eso punto sociólogo. Es que este punto, bueno, el mundo de la creatividad, la comunicación, la estrategia y social media en sí es que es pura sociología. Sí, total. Es pura... Sí, es pura sociología, es pura estar cerca de las personas. Lo que decía los paseos y la calle es salir a la calle y mirar a la gente. O sea, y esto es terrible, pero a mí lo de mirar pantalla ajena es una cosa que me fascina. Pero no porque estés... Tú te veas en el metro para stalkear, ¿no? A veces. No, pero es curioso. O sea, a mí me encanta ver los hábitos de las personas. O sea, mi punto stalker, a ver, confesarlo en un podcast está mal, pero la vida. Pero sí, hay que ver lo que hace la gente. O sea, no, cuando hablas a veces con personas, ¿no? Con clientes o con partners o con gente que te dice, no, es que yo hago esto, ya. Pero piensa qué hace otra gente. Yeah. O sea, salte a la calle, vete al metro, cotillea al de al lado. ¿Qué está viendo? Hay gente que se ve vídeos de YouTube, lives, habla con no sé quién. Yo, o sea, veo cosas maravillosas en las pantallas de los demás. Luego ya lo que estén hablando, pues allá no me meto. Pero, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se mueven entre pantallas? ¿A qué le dan like? ¿Por qué le dan like? ¿Por qué pasan cosas? O sea, yo es que es una cosa que me fascina, cotillear. Es la base de todo en la vida. No es cotilleo, es investigación. Es investigación. Claro. En ese criterio es investigación. Esto es investigación. Este es mi puesto, señores. Si me detienen, yo... Es que es muchísimo más complicado. Antes cotilleabas en la plaza del pueblo y ves a la gente moviéndose, era más fácil. Ahora te tienes que poner por encima del hombro y cotillear. Sí, hacer el metro. No, pero sí, es maravilloso. Cotillear es la base de todo lo que deberíamos hacer todos en la vida de la publicidad, porque es sociología pura. Es entender a las personas. Sí, totalmente. Oye, he visto aquí en la preparación esta, he visto un par de preguntas aquí que me han parecido estupendas, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, que lo sepáis. O sea, nos hace gracia porque siempre tenemos una estructura. Y luego lo hacemos. No, es que luego te das cuenta y dices, o sea, la conversación fluye y dices, realmente hemos contestado a todo. Dale, Antonio. O sea, aquí hay cosas relacionadas con influencia que a que nos interesa mucho. Nos acercamos al mundo de la influencia de puntillas y queremos entender el modelo de la influencia. O sea, ¿qué significa ser influencer? ¿Qué significa ser prescriptor? ¿Quién está legitimado? Para vosotros, ¿quién es el influencer? O sea, ¿cuál es vuestro acercamiento al mundo de la influencia? Es que la influencia es tan amplia como el mundo del social, ¿no? O sea, decir que social es un medio es tan limitante como decir que la influencia es solo una persona. O sea, la influencia... y aquí también haré mención a... Tenéis que traer a Teresa Grau. Sí. Es nuestra todavía me lo Vamos a hacer un podcast para IPG. Sí, otro podcast para IPG. No, pero nosotros cuando hablamos de la influencia, nosotros decimos la influencia ha existido toda la vida. O sea, los influencers llevan existiendo siempre. Siempre ha habido gente famosa, gente a la que la gente escucha. Y la Presley. Porque son líderes de opinión y siempre ha habido líderes de opinión, ¿no? Entonces, ahora si entramos más en el mundo de las redes sociales o del mundo del contenido, hubo una oleada de creadores que estaban muy en ese mundo de te vendo una vida, una aspiracionalidad y demás, que yo creo que ha hecho daño a la palabra influencer, y son los que se han cargado la palabra influencer, porque creo que ha habido una avalancha también con marcas, que eso se ha tergiversado y eso ha acabado muy mal, pero sí que existe un mundo ahora de creadores donde creo que
que existen diferentes personas para diferentes ocasiones. Esto es como lo de las patas. Creo que existe una serie de creadores maravillosos que está en el mundo de los UGCs que te acercan un producto a la vida real, ¿no? Es esa persona que yo llamo María del Quinto Izquierda. María del Quinto Izquierda te cuenta que el producto de limpieza maravilloso para quitar las manchas de los colchones es este. Y tú te lo crees porque es una persona como tú y como yo, que vive en un piso normal, con un colchón normal, con una mancha normal. Y eso es estupendo, porque hace falta también gente así. Pero luego también hace falta esta gente que te invita a soñar y te dice, mira Maldivas. Todos miramos a Teresa. Todos miramos a Aquí Teresa. ha sido un momento... Qué maravilla que te hayas ido a Maldivas. No sé si aprecias el color de... Toda la cámara enfocando a Teresa, por favor, que para Robuster que nos encanta. Pues esa gente que te invita a soñar y que también tiene que existir, que esa gente que te lleva a pensar en sitios donde, pues eso, me he planteado yo irme de vacaciones a Maldivas, pues gracias a esta gente me lo estoy planteando y me encantaría viajar ahí, me encantaría tener esa vida, ¿no? Esa gente que te invita a soñar. Y luego están los Key Opinion Leaders, gente que tiene que también, en redes sociales, a día de hoy es un mundo donde se está dirigiendo el mundo. Entonces tenéis que haber gente también que tenga esa opinión que ayude a las personas a pensar, a encontrar la verdad o lo que ellos quieren conocer, ¿no? Entonces creo que el mundo de la influencia ahora es súper amplio y tienen que existir diferentes tipos de personas para según qué ocasión o momento, ¿no? Y cada uno tiene unas cualidades. María del Quinto Izquierda o José del Quinto Derecha sirven y tienen su hueco, igual que tiene su hueco la de Maldivas, igual que tiene su hueco pues una persona que te habla de política, de actualidad o de sociedad. Entonces creo que tenemos que tener una palabra más amplia para todo esto, que no sé todavía cuál es. ¿Qué mides? Porque hablábamos antes de visibilidad. Sí. Aquí es más complicado. O sea, ¿qué mides? ¿Qué mides como éxito cuando hacéis contenido con influencia? Volvemos a las capas. O sea, visibilidad, pues supongo, para las capas de más influencia, Key Opinion Leaders, Maldivas, este mundo, pues evidentemente pues sí que mides ese alcance, mides ese poder de prescripción, cuánta gente ha asociado esa marca a esa persona, cuánta gente ha hablado de, pues eso, de Maldivas y de la agencia de viajes de no sé qué o de esta persona, ¿no? Pero cuando a lo mejor estás bajando más a ese producto de limpiar colchones de María del Quinto Izquierda, pues tendrás que medir cuántos productos de limpieza ha conseguido vender María por esa capacidad de asociación, ¿no? O sea, es según qué tipo de influencia actives tienes que medir ciertas cosas, que esto es al final pues como lo del paid, ¿no? Es como según para qué uses el paid, pues tienes que medir unas cosas o las otras. Hay un momento de conversión, que creo que los influencers son maravillosos para la parte, digamos, más de conversión, de venta de producto, pero que también son maravillosos para seguir utilizándolos en esa parte más de creación de marca, de aspiracionalidad y de opinión. Entonces, según para qué los uses, mides unas cosas u otras. Y creo que ya se puede medir muy bien la influencia, Total. que hace unos años traía de cabeza a mucha gente, a la industria entera, yo creo. Y ahora ya hay una capacidad de medir todo esto, incluso integrarlo con la medición que haces en campaña, ¿no? O sea, cómo la pata de influencers te ayuda a trabajar todo el resto de campaña que estás trabajando en otros medios, que yo creo que ahora eso ya está súper integrado y nosotros tenemos herramienta propia. Pero ahí ya también, para el podcast de Teresa, Total. os la dejo, que ella ahí tiene un mundo maravilloso para contar. Luego le pasas el testigo. Menudo marrón. Sí. Si nos pasamos el testigo entre todo IPG, tenéis por lo menos unos datos. Esto parece. O sea, creo que... No, hasta que no venga David no queremos invitar a nadie. Ah, bueno. O Meroño. Joder. Meroño también nos encantaría sentarle aquí. También, Meroño tiene mucho. Sí, a los dos. Sí, sí. Hasta que no vengan ellos. Ahí os dejo yo hablar. Eso son conversaciones de mayores. Gracias. No. Oye, ¿qué te ilusiona? Dice aquí una pregunta muy importante. Dice, ¿qué te ilusiona del futuro de social media, aunque sea pequeño? ¿Qué te ilusiona? Me ilusiona no saber qué es el futuro. Me ilusiona eso, no tener ni idea. Me encanta, o sea, no tengo ni idea de publicidad digital, pues no tengo ni idea de qué es el futuro social. Me ilusiona saber que va a cambiar y que va a ser otra cosa distinta y que vamos a poder crear cosas nuevas y que no sabemos lo que es. O sea, me encanta que cambie con las personas y que la sociedad esté cambiando social y que eso sea lo que me espera en el futuro. O sea, me encanta no saber. Y eso es lo que más me apasiona del futuro. Que dices, está pirada, pero me encanta no saber. Sí, porque te apetece decir al mundo, parar. Sí. Te apetece, estamos todos con esa. O sea, En plan, parar. Yo digo, no, tú no. sí, Tú estás viviendo en el Daniel. O sea, yo soy junkie del cambio. O sea, yo necesito que cambien las cosas. A mí me encanta ver cómo, pues, ahora de repente un nuevo formato y ahora de repente, yo qué sé, en China hacen no sé cuántos, pues que venga, qué chulo. Sí, yo creo que la tecnología no es un problema. El problema es cuando no entiendes los cambios culturales. No, claro. Que eso es el lío. O sea, el lío en el que estamos ahora mismo, que dices, hay unos cambios culturales tan profundos, ¿no? Decías, vete a Asia.
No hace falta irse a Asia. No, O no, sea, no, aquí hay cambios si aquí en el sociales, barrio de al lado, aquí están todos los asiáticos Sí. que conozco. O sea, no porque sean Sí, asiáticos, no, no. sino porque no entiendes, ¿no? O sea, porque Justo. el que ha pasado, El que ha pasado. Sí, el sí. que ha pasado que estábamos hablando es ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ¿Por pasado? qué de repente decís esto? O sea, ¿qué ha pasado? Si esta mañana comíais donuts, ¿por qué ahora de repente todos tomáis? Sí. Matcha. 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 Bueno, macho, sí, un bocadillo de jamón. O sea, digo, ¿por qué cambiáis tanto? Total. Sí, sí. A nivel sociológico es más complicado, pero a nivel tecnológico es verdad. Bueno, e incluso sociológico también es interesante ver cómo se va desarrollando el mundo y cómo la gente va adquiriendo una capacidad de entender las redes, lo que está pasando. Hace unos años la campaña esta del New York Times de Truth Well Told y What's Truth y tal, y la posverdad y todo este mundo que se nos ha olvidado, pero es que fue antes de ayer. Sí. A mí todo eso me encanta verlo. Es verdad que asusta porque son cambios sociales y impacta mucho sobre la sociedad, pero me encanta ver que estamos despiertos y que hay gente que reacciona y que hay gente que se cuestiona las cosas y que lucha y que cambia y que plantea cosas nuevas, y a mí eso es una cosa que me encanta observar. No sé si a lo mejor tendría que haber sido socióloga en vez de Bueno, lo eres. traductora e intérprete, pero... Bueno, y eres parte de la historia, ¿eh? Oye, ojo, que es importante que o sea, a mí me tranquiliza que estés como responsable de social en emergencia. Me gusta. O sea, me gusta que haya alguien como tú liderando eso porque va a aportar cosas a la sociedad. Sí, o sea, yo creo que las marcas pueden aportar a la sociedad. Esto que decimos, las marcas no importan, las marcas importan mucho porque están en el día a día y pocas cosas están en el día a día de las personas como las marcas y como la publicidad. Entonces, se puede hacer muy bien y se puede ayudar a lo que estamos construyendo como sociedad, o se puede no ser visto. Y eso es una pena. Desperdiciar la oportunidad de ser visto por un no ser visto duele. Y yo creo que hay un tema. Ojo, Ojo. esto es un corte. Esto es un corte total. Todo. Total. O sea, todo. Todo en sí mismo es... Menos mal que vamos a empezar a pildorizar en TikTok. Porque va a ir todo tu podcast listo. Es que esto, joder, o sea, la importancia de las marcas en la sociedad y cómo influyen las marcas, y más cuando estamos hablando de redes y estamos hablando en muchos casos de targets más jóvenes. O sea, Sí. en vez de vivir en la mentira, puedes vivir en la verdad y puedes hacer cosas pues, Sí. muy divertidas, muy influyentes y muy transformadoras, ¿no? Sí, hay muchas veces se me ha preguntado en pitches y en momentos tal, en plan de, oye, y con lo que está pasando en las redes, y vosotros qué vais a hacer y qué pensáis, ¿no? Porque evidentemente las redes tienen una parte negativa y es como, sí, tiene una parte negativa, pero no son las redes. O sea, al final lo negativo y lo positivo es el ser humano. Entonces las redes es un medio para hacer cosas, lo positivo y lo negativo. Tú tienes la opción de hacer lo positivo o lo negativo. Hagamos lo positivo. O sea, nuestra visión es, ¿lo malo va a dejar de existir? No, es inherente al ser humano, no va a dejar de existir. Somos buenos y malos por naturaleza. Entonces, intentemos centrarnos en lo bueno y en intentar que las marcas acompañen a eso bueno, y no es ignorar lo malo, es intentar hacer que pare por cosas mejores, ¿no? Las redes no sé si van a dejar de existir o no, pero desde luego tiene una parte positiva que a mí me daría mucha pena que dejase de existir, como es la conexión que hemos conseguido. O sea, ahora entendemos lo que está pasando ahora mismo en el otro lado del mundo en cuestión de segundos. Eso es genial, porque nos permite conectarnos con el otro lado del mundo. Entonces, ¿hay cosas terribles? Sí. ¿Tienen que parar? Desde luego. Pero también es importante centrarse en lo positivo. Yo soy muy optimista, entonces a mí me gusta ver el futuro con optimismo y yo intento que esa visión también se transmita, ¿no? E intentar ser optimista con las marcas y ser optimistas con su contenido, y creo que una visión optimista del futuro a día de hoy hace falta, porque nos ha venido un futuro un poco curioso en los últimos años y hay que ver cómo lo trabajamos para que sea positivo, porque podemos ser positivos y podemos ser buenos como seres humanos, entonces hay que ir hacia ahí. La clave está en que el scroll sea más bonito que feo. Correcto. Correcto, total, y que el algoritmo te saque cosas positivas en vez de negativas. De hecho, Y eso a través de las marcas, de todo, de las personas, de los influencers, y que todos estemos en esa búsqueda de... sí, poner contenido bueno a servir a los algoritmos. Entonces, si hay más contenido bueno que malo, el algoritmo va a elegir contenido bueno. Total. Y eso es responsabilidad de todos. ¿Qué Ronda de preguntas. Sí. Ronda de preguntas literal, porque me imagino que habrá 1000. O sea, Es que aquí hay varias preguntas que no las vamos a hacer. Después de lo que he dicho, que no las vamos a hacer. no, es que Porque pasa. nos van a retratar como lo que nosotros no queremos ser así. Después de esto, después de lo que ha dicho. Por eso preguntas. Es una broma, es una broma. Que nada, lo primero de todo, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Y justo ahora hablabais del futuro. Entonces, o sea, en un momento en el que ya vemos que a través de la IA, aparte de toda la parte tecnológica,
ya pues se está creando contenido, imágenes e incluso los influencers, que es verdad que en España todavía no ha llegado muy fuerte, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo ves este futuro a corto o medio plazo y cómo crees que las marcas deberían seguir construyendo la confianza que es necesaria con el consumidor usando esos avances, pero a la vez sin perder su esencia? O sea, ¿cómo hacer ese mix perfecto, por así decirlo? Es un buen melón. O sea, yo creo que no hay una única respuesta posible, porque también no sabemos ni hacia dónde va a ir la IA y hacia dónde vamos a conseguir llegar con ella. Pero yo creo que el mundo de los influencers, no sé llamarlos falsos, porque son como... no son falsos, bueno, sí, son virtuales. El mundo de los influencers virtuales creo que puede ser muy útil en algunas ocasiones para personificar cosas que a lo mejor ahora no tenían cara. O sea, todo el mundo de pues, ciertos chatbots o a lo mejor una asistencia, ¿no? Un mundo de consulta. Yo creo que ponerle una cara a ese mundo de consulta es útil. Habrá otra gente que dirá, no, eso debería hacerlo una persona. También, pero bueno, es que a día de hoy esa línea es muy difusa y ¿dónde pones una persona donde antes había una máquina y hasta qué punto confías en una máquina, ¿no? Pero para la creación creo que es importante contar con la IA porque nos permite velocidad y la velocidad a día de hoy es muy importante. Entonces, creo que hay que llegar a un balance de hasta dónde dejamos que lo cree todo una IA y hasta qué punto intervenimos nosotros. Creo que nada, si algo nos ha ayudado la IA, y yo creo que a mí, es a pensar más. Me ha quitado muchísimo tiempo de hacer cosas que yo consideraba tediosas. Entonces, y esto, cuando la IA tenga la suficiente inteligencia como para gobernarnos a todos, vendrá y me matará porque yo lo consideraba que era para hacer trabajo precario, pero bueno, será estupendo ese momento. A mí también me matará. Me matará. Yo le doy las gracias a ChatGPT. Yo he empezado ahora, por si acaso. Claro, pero creo que sí que está muy bien para ayudarnos en cosas, o sea, la IA puede servir a las marcas para ayudarles en cosas que a lo mejor pues llevaban mucho esfuerzo para una baja recompensa, ¿no? Ciertas automatizaciones. En ese sentido, las que no lo estén utilizando se están perdiendo un mundo maravilloso de oportunidades porque te invita a quitarte cosas que te quitaban mucho tiempo y a pensar en cosas más humanas, ¿no? O sea, la IA nos hace más humanos. Entonces, ¿cómo combinamos ese más humanos nuestro con lo que nos da la IA? ¿Caras virtuales? Sí. ¿Todas? No. Entonces, yo creo que hay que saber dónde marcamos el límite. Pero claro, eso es un melón de este siglo que va a ser curioso de ver. De este siglo. Sí, de este siglo. año. Bueno, No te vayas al siglo. Estos Este año próximos vamos a 5 empezar a ver años, cosas como decía Elon interesantes. Musk, no sé qué va a pasar. Oye, se ha alargado el podcast mogollón. Aunque parezca mentira, son casi las 3 de la tarde, para que no lo sepa. Y Marta nos estaba esperando por alguna Marta parte del está- mundo. No lo sé. A ver. No ha entrado. No sabemos dónde está Marta. Marta, Pero- la vamos. Me he escrito hace Pero a mí hay algo que me llamó mucho la atención de esta serie que hemos tenido enfocada en, en vuestra agencia, es que habláis muy bien. Ah. Sí, pensáis mucho y habláis muy bien. Sí, Y me ha llamado mucho la atención. O sea, es como que desde la palabra estáis construyendo una narrativa y Sí. esa narrativa tiene que ver con equipos, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con acercamiento al mercado, tiene que ver también con las relaciones que tenéis entre vosotros, Y compromiso. tiene que ver con compromiso. Llama mucho la atención, o sea, porque lo habéis construido desde la palabra. Sí. No sé por qué, no sé quién tiene la culpa, no tengo ni idea, pero alguien la tiene, seguro que alguien la tiene. Yo creo que David ahí tiene mucho peso, ¿eh? Es muy humanista en ese sentido. Yo creo que él siempre busca rodearse de gente que le guste también hablar, debatir, pensar. Y yo creo que es en parte también culpa suya y de Ana y del departamento de People, que buscan gente que sabe que es la cultura que tenemos ahí dentro. Nos gusta sentarnos a hablar, nos gusta debatir. Jugar a targets. Y hacer este tipo de cosas. Yo creo que hay una parte de cultura que está ahí. Es muy llamativo, o sea, de verdad, me llama mucho la atención. O sea, las 3 conversaciones, a mí me ha llamado, bueno, que es súper rico, es muy rico. Entonces, aquí hay una pregunta que no la he hecho yo, pero que me parece muy interesante y muy adecuada, que es, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la industria publicitaria si esta fuera tu última entrevista? Wow. Para mí, para la industria es, o sea, no sé cómo decirlo, pero es centrémonos en hacerlo bien. O sea, el hacerlo bien
Es parar un segundito, pensar en qué está pasando a nuestro alrededor y hacerlo bien, no hacerlo rápido. Pensemos en las personas, pensemos en cómo se consumen los medios, en cómo se consume la publicidad, en cómo se consumen las marcas y hagámoslo bien, no lo hagamos por hacer, porque creo que hemos entrado en una dinámica durante unos años de, pues el mundo del performance nos ha llevado de cabeza y hay que vender y vender y vender. Y sí, hay que vender, pero hay que vender bien. Entonces, tenemos un rol muy importante en lo que consume la gente en el día a día. O sea, tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad de qué es lo que sale en las pantallas, en los exteriores, en el metro, en el móvil, en todas partes. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Y yo creo que para mí eso es súper importante. Paremos un segundo en qué estamos haciendo y qué queremos que la gente reciba a cambio y hagámoslo bien. Y no sé si es como muy arriba o muy abajo, pero me parece importante decir que lo hagamos bien. Pues es una manera preciosa de cerrar la conversación. Millones de gracias. Gracias a vosotros. Muchas Me ha pasado. Gracias. Bueno.